Hola chicos, en este video vamos a ver los JBL Quantum 800 y algo que caracteriza a esta versión es que tenemos Bluetooth 5.0. También vemos que tiene High Res, una calidad de audio súper mejor. Tenemos una latencia baja, 2,4 GHz, Quantum Surround y cancelación de ruido. Y compatibles como siempre con Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, móvil, Mac, VR, PC. Está especialmente optimizado ya que tenemos el Quantum Engine para poder optimizar y sacarle el mayor provecho a estos auriculares. Por el lado lateral podemos ver que podemos ajustar el color RGB. Por la parte de atrás vemos que también tenemos conexión 5.0, Dual Realize a 2,4 GHz, cancelación de ruido. Nos recuerda que tenemos apagado el RGB de las diademas de los auriculares y nos dura 14 horas, algo importante también que debemos tener en cuenta. Compatible Skype, Discord, TeamSpeak. Tenemos cable 3,5 y el USB tipo A. Procedemos a abrir la caja y nos encontramos aquí con el diseño o el gráfico de JBL Quantum Engine. Abrimos esto y aquí tenemos los auriculares. Quitamos todo el paquete completo. Quitamos la pegatina del micrófono. Por la parte de atrás tenemos unos seguros, ya están quitados. Dentro de la caja también tenemos el manual de instrucciones, las garantías, el USB, tenemos el cable USB tipo C o el tipo A y por supuesto el cable jack 3.5. Vamos a ver un poco la guía rápida de estos auriculares y aquí algo importante como encender los auriculares, como utilizarlo con el Realize 2.4 GHz, conectarlo a PC, a Mac o a PlayStation para poder utilizarlo de forma inalámbrica. Y luego por ejemplo podemos utilizarlo mediante Bluetooth, algo importante diferente a la versión anterior también como había comentado antes. Una de las opciones también que podemos hacer es responder las llamadas. Con un toque podemos responder o dos toques podemos colgar, y por un toque también podemos colgar la llamada cuando ya terminemos. Simplemente tenemos que buscarlo por Bluetooth en nuestro dispositivo móvil o cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Mediante el cable jack 3.5 podemos utilizarlo en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, móvil, Mac y VR. Por último tenemos los comandos de los botones. El primer botón de arriba es para con un toque, ruido ambiente, con 2 segundos de toque, activación y desactivación del ruido ambiente. Tenemos el dial para ajustarlo a juego o a chat, por ejemplo con Discord. También tenemos el control de volumen, tenemos el control de mutear el micrófono de arriba a abajo o también un botón también de hacerlo mediante forma manual con ese botón. Tenemos el on y off de encendido y apagado, y si presionamos 2 segundos va a empezar a buscar conexión Bluetooth. Y empezamos aquí viendo el auricular JBL Quantum 800, un diseño muy parecido, por no decir igual, a los JBL 600. Tenemos una base que va a ir a la cabeza muy robusta de plástico resistente con la marca de JBL. Por la parte de abajo tenemos una base acolchada también, igual a la de los 600, y unas diademas igual de plástico resistente con la marca de JBL en cada uno de los auriculares, con control RGB que se encienden cuando lo conectamos. Tenemos por dentro también unas almohadillas súper cómodas igual a los 600. Por la parte interior también tenemos plástico resistente, también es una tela muy fina la que cubre la parte de adentro de los auriculares. También tenemos el control que había dicho antes, el control dial del chat y el juego. Tenemos el control volumen, el botón de cancelar el micrófono y el botón de activar el ruido ambiente o activar cancelación de ruido o desactivar la cancelación de ruido. También tenemos el micrófono de bajar, activamos, subir, desactivamos el micrófono. También podemos regular un poco la altura de estos auriculares, y también el micrófono lo puedes ajustar un poco como quieras, es flexible y no vas a tener problemas en cuanto a flexibilidad del micrófono. Por la parte inferior, conector tipo C para cargar los auriculares, el conector jack 3.5 para conectarlo a otros dispositivos, y también tenemos el control Bluetooth y el control de encendido y apagado. Si quitamos este plástico podemos ver ya el botón de encendido y apagado. Si le damos hacia arriba ya empieza a funcionar los auriculares, y con ese diseño muy bonito de los colores RGB, y por los laterales también vemos
vemos ese diseño, ese color que tiene estos auriculares. Ya saben que lo pueden ajustar estos colores en un equipo Windows con el programa JBL Quantum Engineer y que vamos a ver un poco más adelante. Voy a configurar estos auriculares, por ejemplo, a mi iPad y vamos a ir a ajustes del dispositivo a Bluetooth, y aquí debería aparecerte los JBL Quantum 800 si esto está parpadeando, ok. Si no, pues mantienes presionado durante 2 segundos el botón de sincronización hasta que aparezca el LED azul buscando ya señales de conexión Bluetooth. Aquí lo tenemos ya en el iPad, pinchamos una vez y ya vemos que está conectado a los JBL Quantum 800. Salimos, probamos por ejemplo esta música que es sin copyright, ajustamos el volumen. Así se escucha. Tengo aquí el botón de activar el sonido ambiente. Ahí baja el sonido y escuchamos el sonido ambiente. Si presionamos otra vez, se activa la cancelación de ruido. Si presionamos durante 2 segundos, se desactiva la cancelación de ruido. Así que el funcionamiento en un iPad o en un móvil va a ir muy bien. Vamos a ver ahora cómo lo podemos sincronizar con la PlayStation 4. Ya la tengo encendida. Encendemos los auriculares. Para ese método de conectar de forma inalámbrica tenemos el USB que nos brinda JBL. Así que vamos a conectarlo. Ahí ya lo tenemos conectado y aparece allí el indicador que el micrófono cambió al de los auriculares USB. Ya estoy listo, voy a hacer la prueba del micrófono y grabando un juego, por ejemplo de Street Fighter. Así que vamos a empezar. Ya tengo los auriculares puestos y el dongle Wireless. Recuerden, deben tenerlo encendido. Hay un botón al lado para que lo puedan encender y pueda sincronizarse con los auriculares, que no lo había mencionado antes. Así que bueno, vamos a darle una partida arcade. Auriculares JBL Quantum 800 conectados a la PlayStation 4 mediante el USB Wireless Dongle. Vamos a hacer la prueba ahora utilizando el cable Jack 3.5 conectado al mando, y aquí en el otro extremo pues al Jack 3.5 al puerto de los JBL. Recuerden que tenemos el control de volumen de arriba abajo y el micrófono podemos silenciar de esta forma. Ahí estaría activado. Ahí estaría ya grabando la partida. Damos X, empezamos a grabar la partida de Need for Speed utilizando los auriculares JBL Quantum 800. Este es mi voz. Se escucha seguramente un poco bajo, igual que utilizando la versión Wireless. Toda la gama JBL sufren de este problema, que se escucha un poco bajo el micrófono. Yo por eso para mis transmisiones utilizo un micrófono Tonor 2030 para que se escuche mejor mi voz. Así que nada, esta es la prueba del micrófono. Estamos utilizando la conexión Bluetooth, así que vamos a empezar por ese. Mantenemos presionado hasta que aparezca el LED azul. Ok, ahí está buscando ya señal y podemos ir aquí a Bluetooth en configuración de Windows y aquí agregar equipo Bluetooth y esperar que aparezcan. Aquí tenemos los Quantum 800. Pinchamos una vez allí y ya estaría conectado. Ahora mismo está saliendo el sonido por los JBL Quantum 800 y empezaría a funcionar utilizando solamente la conexión Bluetooth con el equipo Windows. Así que la única manera que lo reconozca los JBL Quantum Engineer es utilizando el cable USB, presionando el botón de activado. Ok, vamos a conectarlo. Y configuración de un dispositivo. Hay una conexión en los auriculares, así que apagamos y encendemos otra vez. Y este botón, este LED ya debería estar parpadeando de color blanco. Vamos a ver si lo conecta. Y aquí también encendemos. Aquí en el USB hay un software nuevo para los auriculares, así que es importante actualizarlo. Ahora nos pide que conectemos el USB al ordenador y a los auriculares. Conectamos y ya nos permite ir a la siguiente página. Desconecta los auriculares. Este paso es simplemente para actualizar los auriculares, ok. Ahora enchufe el dongle y esperando la conexión inalámbrica presionamos el botón dongle y aquí encendemos los auriculares. Ahora ya está listo la actualización. Simplemente tenemos que conectar ahora los auriculares al ordenador mediante el cable USB tipo C al ordenador. Ya nos permite dar siguiente y instalación de la actualización del firmware. Ahora ya nos dice que tenemos que desconectar los auriculares, ¿okay? Esperando la conexión inalámbrica. Tenemos que encender los auriculares JBL.
ahí ya estaría encendido. Instalación de firmware exitosa. Vamos a darle en hecho. Y ahora sí ya tenemos la interfaz de los JBL Quantum Engineer. Entonces esta es la interfaz del JBL Quantum Engineer. Tenemos aquí el control de volumen, tenemos el micrófono. Si bajamos, activamos el micrófono y también podemos hacerlo mediante el botón de silenciar micrófono y se desactiva, ¿ok? También tenemos el control de charla o el control de juego si queremos escuchar más el juego o el chat. Tenemos la activación de sonido espacial, batería 63%, conectada a 2,4 GHz. Tenemos aquí el perfil de usuario. Tenemos aquí la opción de activar el Bluetooth, cancelación de ruido y el activar el sonido ambiente, ¿ok? Vemos aquí la opción de igualada, podemos controlar el sonido si utilizamos por largo tiempo los auriculares. También tenemos la iluminación, podemos ir aquí avanzado, sincronizar todas las luces o pueden ir por separado el anillo o el logo. El anillo que es este que está aquí en el borde o este que está aquí. Podemos hacer que sea sincronizado o separado. Ok, podemos separar aquí que sea más rápido abajo en el anillo y en el logo que sea más lento. Ok, vamos a cambiar por ejemplo ahí, ya estaría cambiando esto más rápido que esto de aquí, o sea algo interesante, muy distinto a las versiones anteriores. Ok, también tenemos aquí el tipo de color sniper, podemos elegir el color RGB, este por ejemplo, y que sea de una ola o de falla, de sólido o de respiración. Como pueden ver ahí está ya sincronizado, lo dejamos así y así estaría en el logo, o también lo podemos hacer igual en el anillo. Ok, podemos aquí poner otro color un poco más verde y que sea ola, falla, spin, de esa forma, spin para el otro lado o subir. Ven que hay un diseño distinto para cada espacio del logo o el anillo. También tenemos sonido espacial, Quantum Surround, como había dicho antes, podemos activarlo, ajustar el diámetro de la cabeza o el peso corporal. El canal 7.1 también está, podemos activar el DTS Headphone o apagar directamente el sonido espacial. Micrófono también lo podemos activar bajándolo y podemos ver el nivel de micrófono, volumen, tono lateral. Software del sistema en la aplicación es la 1.5.1.3 y la versión de auriculares la 3.1.2.0. Vamos a hacer la prueba ahora de los JBL Quantum 800. Voy a hacer una breve descripción de los auriculares, qué es lo que tiene, qué es lo que no. Okay, así que vamos a ver primero algunas características. Respuesta de frecuencia pasiva de 20 Hz a 40 kHz, respuesta de frecuencia activa de 20 Hz a 20 kHz. Tiene unas medidas de 50 milímetros del driver y el peso de 410 gramos. Características y control, ya hemos visto que tiene conexión inalámbrica a 2,4 GHz y un Bluetooth 5.0. La batería es de 1300 mAh, la carga es de 5 voltios a 2 amperios y el tiempo de carga es 2 horas. Duración de la reproducción total de horas de uso de los auriculares es 14 horas con iluminación RGB apagada. Manuales y descargas tenemos el JBL Quantum Engineer que hemos visto ya el uso y una comparación también de todos estos auriculares. Ya hemos visto los 600 y los 400 y puedes ver aquí la conectividad que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el 800 tiene el cable 3,5, tiene la opción de 2,4 GHz de forma inalámbrica y el Bluetooth 5.0, una opción que no tiene ninguna de estos auriculares y algo que tiene los 800 y algo que me ha gustado mucho, ya que lo puedes utilizar en cualquier equipo que tenga conexión Bluetooth como móvil, tablet, televisor, los 800. También tenemos la conectividad a cada uno de los dispositivos como la Xbox por ejemplo, solamente tienes la opción de 3.5. En PlayStation, en cada uno de estos auriculares puedes hacerlo mediante forma inalámbrica utilizando el conector USB dongle a 2,4 GHz y el cable 3,5 como hemos hecho la prueba. En otros dispositivos como el 600 también es igual. En el 400 podemos hacerlo mediante el tipo C al tipo A y con el Quantum One pues con el tipo C al tipo A y cable USB de 3,5. Nintendo Switch tenemos estas opciones, móvil, Mac y VR, ok. Entonces puedes ir viendo en cada uno de estos modelos el tipo de conectividad que hay y también en cada uno de los dispositivos. También tenemos el tema de sonido que hay en cada uno de estos dispositivos. Se nota un poco de diferencia en la respuesta de frecuencia en Quantum One y 800 que cambia ya de 20 Hz a 40 kHz en comparación de versiones anteriores que es de 20 Hz a 20 kHz, ok. Bueno, hasta aquí el video, así que te voy a contar un poco mi experiencia de estos auriculares. La verdad que son muy cómodos como todas las versiones del 600 hacia adelante. De los 400 hacia atrás sé que es una distinta almohadilla, pero estas versiones, todas las versiones JBL Quantum
son de muy buena calidad y además su acolchado en las almohadillas es muy cómodo. Creo que todas las versiones que voy probando, la 800 es la que más me ha gustado, ya que tiene conexión Bluetooth y lo puedo hacer a cualquier dispositivo como Android, iOS y iPad o tablet. Puedes utilizarlo en cualquier dispositivo que tenga Bluetooth y es la única versión, los 800, que tiene esta opción, y es algo que le da un plus, que si te quieres gastar un dinero en unos auriculares gaming, que lo puedas utilizar mediante Bluetooth o mediante el USB dongle, creo que es una muy buena opción. Lo puedes conectar este USB dongle tanto en equipos Mac como en Windows y en PlayStation 4, y además también lo puedes utilizar mediante el jack. Recuerden que el USB tipo C es solamente para la carga y no es para utilizarlo como un medio de transmisión de sonido o de micrófono. Así que hasta aquí el video, espero que les haya gustado este video de los auriculares JBL Quantum 800 y no se olviden de suscribirse y seguirme por mis redes sociales.